Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Seguimos estudiando sobre las excelencias de la ley de Dios que encontramos ahí en el Salmo 119, porque es muy importante conocer la revelación de Dios en su palabra escrita, la Biblia. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para modificar nuestra vida de una manera maravillosa. A veces pensamos que la Biblia tiene enseñanzas muy duras o muy radicales, pero cuando comenzamos a reflexionar en ella, a considerar cada una de sus palabras, encontramos una forma de vida sencilla y clara. Si quiero ser más como Jesús y Él nunca cambia, entonces el que necesita cambiar soy yo. El salmista en los siguientes versículos habla sobre dos aspectos maravillosos de Dios hacia nuestra vida: el consuelo y la fortaleza. Dos acciones que solamente pueden provenir de Dios, porque la palabra de Dios trae consuelo, pero también la palabra de Dios trae fortaleza a nuestra vida. Dice ahí el Salmo 119, versículo 49, recuerda la promesa que me hiciste, ella me llenó de esperanza. El salmista continúa hablando acerca de la promesa de nuestro Dios. Es común pensar que así como a nosotros, a Dios se le olvida a veces las promesas. Tú y yo olvidamos nuestras promesas con mucha facilidad y a veces pensamos que pasa lo mismo con nuestro Dios. Pero es necesario saber y conocer y tener la certeza que Dios no tiene ningún tipo de problema de memoria, sino que Él está al tanto de todo lo que nos ha prometido. Él está al tanto de nuestras necesidades y cada día no se olvida de mostrarnos su gracia y su misericordia. Sin duda el salmista está pasando por un momento complicado, por eso siento como que quiere acelerar el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. No te olvides, Señor, de lo que me has prometido. Muchas veces tú y yo nos hemos sentido de la misma manera cuando estamos en un momento difícil. Le decimos, Señor, ¿podrías acelerar el cumplimiento de tu promesa? ¿Puedes mandarme las bendiciones ya en este momento? Y entonces tenemos que reflexionar. ¿Cómo esperar el cumplimiento de las promesas de Dios? Confiando solamente. Dice el salmista que la esperanza fue más sencilla cuando comenzó a confiar en lo que Dios le había prometido. Nosotros confiamos cuando recibimos, cuando lo podemos tocar, cuando lo podemos ver, no cuando se nos promete. Con Dios es completamente diferente, hermanos. Él dice, primero confía y después recibirás. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de Dios? Él desea que nosotros hagamos de sus promesas una oración, una súplica y un recordatorio continuo. Fíjate lo que dicen estas dos citas. Números 23:19 dice, Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Isaías 45, 22 y 23 dice, vengan a mí todos los pueblos que habitan en lugares lejanos. Yo los salvaré, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo que digo es verdad, y mi palabra no dejará de cumplirse. Ante mí todos doblarán la rodilla y me adorarán. Entonces, ¿por qué Dios permite que pasemos por situaciones difíciles? Porque parece que tu promesa se está retrasando y que no llega la bendición en el momento que nosotros la necesitamos. Él le dijo a sus discípulos, leemos en el Evangelio de Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. La confianza, hermanos, es una realidad de nuestra vida cuando tenemos presente lo que se nos ha prometido. Dios cumpliendo su promesa en el tiempo indicado. Y entonces, ¿qué es lo que dice el salmista? Versículo 50. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Tu palabra me devuelve la vida. Una promesa es aquella que tiene el carácter de suplir una necesidad. Prometemos y nos comprometemos con algo o con alguien. Es maravilloso cuando podemos pensar que cada vez que Dios nos hace una promesa, Él se está comprometiendo con nosotros. El salmista dice, Señor, cuando tú te comprometes conmigo, cuando me haces una promesa, es ahí donde yo hallo consuelo. Es ahí cuando yo puedo entender y recordar que tú sigues siendo un Dios maravilloso, que vas a estar conmigo en cualquier lugar. El Salmo 23:4 dice, aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí.
Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. El profeta Isaías lo dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Lo único que puede darnos vida es la palabra de nuestro Dios, pues sus promesas, hermanos, son eternas. Son promesas que no tienen una caducidad y son más poderosas que cualquier fórmula, que cualquier rezo, porque Dios es vivo, está vivo y es eterno. Algunos predicadores y maestros piensan que con el simple hecho de hablar de la palabra va a tener poder, pero lo que realmente tiene la palabra no es la gente, es nuestro Dios, y es a quien nosotros ponemos nuestra confianza. Por eso el salmista, en medio del sufrimiento, recuerda la promesa y entonces puede expresar: Señor, tu palabra es la que me devuelve la vida. Esta noche, ¿tú tienes una vida abundante? ¿O estás intentando sobrevivir? La respuesta radica en el tiempo en el que le dedicas al estudio de la palabra de Dios. Para mucha gente, los cristianos somos personas ignorantes, con una fe ciega, que pone su confianza en algo utópico, pero solamente cuando tú y yo comenzamos a experimentar la palabra de Dios en nuestra vida, es cuando encontramos la paz y el gozo para seguir adelante. Versículo 51. La gente que se cree mejor que yo se burla de mí todo el tiempo, pero yo nunca me alejo de tus enseñanzas. Y es aquí donde la palabra de Dios añade fuerza al consuelo. Mucha gente va a minimizar la decisión de confiar en un Dios que no puede ver, que no puede sentir. Y es ahí donde viene la burla, en los momentos difíciles, en los momentos donde hay sufrimiento. El Salmo 42 describe esta situación de una manera muy clara en el versículo 3 y dice el salmista: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? La gente se va a acercar cuando estés en un momento difícil y te van a preguntar: ¿dónde está tu Dios? O cuando llegue la enfermedad o la carencia o los problemas y te van a decir: ¿dónde está tu Dios? El salmista está experimentando en este momento persecución, señalamiento, pero dice: nunca me alejo de tus enseñanzas. Es fácil pensar que si estamos sirviendo a Dios, lo alabamos, lo adoramos, entonces no va a existir sufrimiento. Pero ya leímos unos momentos atrás que Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros que vamos a tener que pasar por aflicción, pero que no tengamos miedo, que confiemos porque Él ha vencido al mundo. El apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera. Ahí en su primera carta, capítulo 5, versículos del 6 al 10, dice: humíllense bajo el poder de Dios para que Él los enaltezca cuando llegue el momento oportuno. Dejen en las manos de Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y viene el versículo 10 y dice: y después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y les dará seguridad. Necesitamos considerar, hermanos, que los sufrimientos no son producto de nuestro pecado, sino son producto de la acción de vivir una vida santa. Por eso tenemos que separar los dos sucesos. Uno son consecuencias de fallar y muchas veces de manera intencional, y la otra es porque somos perseguidos, porque hemos tomado la decisión de ser diferentes, buscando agradar a Dios en medio de una sociedad que se ha pronunciado lejos de Dios. No podemos pecar y pensar que es una prueba de Dios. Si nos acercamos a Dios y nos arrepentimos, vamos a encontrar el perdón. Pero si seguimos pecando una y otra vez, sufriremos las consecuencias de una manera inevitable. Aquí el salmista está diciendo que él está soportando y él está experimentando la burla, no producto de su pecado, sino producto de seguir tomando las enseñanzas, las instrucciones de Dios como una norma, como una guía para su vida. Por eso aquí el salmista también dice que aunque haya persecución, aunque haya burla y señalamiento, ha propuesto en su corazón no alejarse de las enseñanzas de nuestro Dios.
Tal vez estás pasando por un momento difícil donde has tomado la decisión de agradar a Dios. Hermano, no te alejes, acércate y encuentra el consuelo de nuestro Dios. Dice el versículo 52, Señor, siempre recuerdo tus órdenes antiguas y ellas me dan consuelo. Cuando el salmista se refiere a las órdenes antiguas, ya sea que esté hablando de instrucciones que Dios le ha dado a él mismo en el pasado o instrucciones que le ha dado a otras personas y que ahora traen bendición, crecimiento en su fe al ver la promesa de Dios cumplida. A Moisés le dijo, ve y libera a mi pueblo, y la prueba de que estaré contigo es que vas a ir y vas a regresar, y en este mismo lugar me vas a adorar. A Noé le dio la encomienda de hacer un gran barco, y que él y su familia estarían seguros. Noé obedeció, y Dios cumplió su promesa. A Gedeón le dijo que con 300 hombres iba a ir y derrotar a un gran pueblo que lo superaba por mucho en número. Solo tenía que confiar en Dios. Él lo hizo, y Dios cumplió su promesa. Podemos seguir citando muchas promesas de Dios, promesas antiguas para hombres y para mujeres que confiaron en Dios y la promesa de Dios se cumplió en ellos. Esas acciones, hermanos, el día de hoy traen consuelo a nuestro corazón, traen fortaleza a nuestra vida, porque podemos estar seguros que Dios cumplirá su promesa. Habrá gente que desee confiar y esperar, como también habrá gente que se va a alejar y dudar del poder de nuestro Dios. Por eso el salmista dice en el versículo 53, me indigno cuando veo a los perversos que se apartan de tus enseñanzas. Aquí podemos definir dos palabras muy sencillas que nos dan un panorama muy claro de lo que pasa el día de hoy. La primera es indignación, es el enojo y la desaprobación hacia una persona por sus actos. Está diciendo, me indigno cuando veo a los perversos que se apartan de tus enseñanzas. Es normal sentirte indignado por la forma como algunos actúan. Claro, a veces he llegado a pensar cuando veo a alguna persona que sigue destruyéndose, que sigue tomando malas decisiones, y entonces yo pregunto, ¿por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué sigue tomando esas decisiones? ¿Por qué sigue perseverando en ese camino? Tenemos que llegar al punto de examinarnos y preguntarle a Dios si hay alguna acción que tú y yo estamos cometiendo el día de hoy que es indigna, que es desaprobatoria. Muchas veces estamos mal y de malas. Aparte de estar desorientados, estamos enojados. He visto a personas que no les sale lo que está haciendo y en lugar de reconocer sus errores o en lugar de tomar otro camino, se enojan. Y entonces comienzan a desquitarse con los que les rodean. Ahora, ¿quiénes son estas personas que le indignan al salmista? Los perversos. Cuando estamos hablando de perversión, decimos que es alterar el buen gusto o las costumbres que son consideradas como sanas o normales, a partir de desviaciones y conductas que resultan extrañas. Si tú y yo hemos sido salvados, escogidos, perdonados, limpiados, regenerados, llamados por Dios, ¿cómo vamos a ir en contra de esa nueva naturaleza? ¿Cómo vamos a ir en contra de ese Dios que ha sido bueno y misericordioso con nosotros? Simplemente un ejemplo muy sencillo. Es frustrante que después de bañar, peinar, perfumar y alistar a tu hijo para ir a una fiesta, él ve el primer charco de lodo y se tire a jugar en él. Eso es lo que pasa cuando un cristiano se tira en un charco de pecado y pierde la limpieza que Dios ha hecho en él. Por eso dice el salmista, lo desapruebo, me indigno con aquellos perversos, con aquella gente que va en contra de su nueva naturaleza, regresando a su pecado y a su forma de vivir. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3, ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Ustedes no necesitan de más limpieza, porque mi palabra les purifica el corazón, mi palabra limpia su espíritu. Muchos de nosotros podemos decir, pero es que tú no sabes con qué tipo de gente tengo que tratar. Es que tú no sabes el medio en el que vivo. Tú no conoces las condiciones de mi familia. A veces hay que participar en ciertas situaciones para que no se enojen. Y es ahí donde encontramos un conocimiento y una sabiduría hermosa a través del salmista. Versículo 54.
Tus mandatos son fuente de fortaleza para mí donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Él está diciendo, Señor, voy a distinguirme como un siervo tuyo, donde quiera que esté. Lo sé que tú y yo somos propensos a equivocarnos. Y es ahí donde entran las promesas de Dios, sus mandatos, sus estatutos. ¿De dónde saco fuerza para mantenerme limpio delante de Dios? Tú tienes la respuesta al leer su palabra. Por eso necesito conocer la palabra de Dios. Necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios, no solamente para ser consolados, sino también para ser fortalecidos, siendo animados y alentados a ser personas diferentes. En los momentos de crisis, es a Dios a quien debemos volver nuestra mirada. Nadie más que Él, en su infinito poder, tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el curso de la historia de nuestra existencia. Tus mandatos son fuente de fortaleza para mí, donde quiera que esté. Hermanos, Dios desea cambiar el proceso mental con el que tomamos nuestras decisiones, no con una mente de fracaso o no con una mente pensando en las cosas terrenales, sino poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, ya no pensando en agradar a la gente, sino en agradar a nuestro Dios. Tus enseñanzas, Señor, donde quiera que yo vaya, las voy a poner en práctica. Y dice en el versículo 55, Señor, recuerdo tu nombre por la noche y sigo tus enseñanzas durante el día. Dos aspectos maravillosos. ¿Cuándo es en el momento del día en el que empezamos a decir qué voy a hacer, a dónde voy a ir, qué voy a comer, qué le voy a decir? ¿Sabes cuándo decimos estas preguntas? En la noche. Y aún preguntas más personales también resuenan. Cuando todo está en silencio y cuando podemos escuchar incluso nuestros propios pensamientos. Es ahí cuando nos convertimos en tierra fértil para la duda, para la queja o para el agradecimiento y para aumentar nuestra fe. Muchas veces durante la noche planeamos lo que vamos a hacer durante el día. Estamos cansados, estamos preocupados y en la noche empezamos a decir, mañana que me levante voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Estamos dolidos o heridos y decimos, le voy a decir, le voy a hablar, le voy a reclamar. La planeación muchas veces es durante la noche. Por eso es necesario llevar nuestros pensamientos a Dios, no solamente durante el día, sino también durante la noche. Dice Salmos 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me instruye, me dice qué debo hacer. Hermanos, cuando llegue el insomnio, cántenle a Dios. Cuando no puedan dormir, bendigan su santo nombre y dejemos que Él nos instruya y ponga consuelo y fortaleza a nuestra vida y a nuestro corazón. Él termina diciendo en el versículo 56 de una manera maravillosa, esto es lo que yo hago. Sigo cuidadosamente tus instrucciones. En otras palabras, el salmista está diciendo, no sé qué vas a hacer tú, pero yo voy a perseverar en ese camino. No sé qué decisión vas a tomar tú, pero yo voy a seguir cuidadosamente las instrucciones de los mandatos de mi Dios. Un hombre brillante, Blaise Pascal, filósofo francés y cristiano devoto, amaba el Salmo 119 y él llamaba al versículo 59 el punto de cambio del carácter y destino del hombre. Blaise Pascal comprendió que era vital para toda persona considerar los caminos de Dios, entender que nuestros caminos son destructivos y después decidirse y determinarse a seguir los caminos de Dios. Una vez que entendemos los caminos de Dios, hermanos, necesitamos seguir las instrucciones. ¿Cómo? De una forma cuidadosa. Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo que Dios desea, pero no estamos siguiendo las instrucciones al pie de la letra de una manera cuidadosa. Yo he manejado por más de 30 años y puedo decir que manejo bien, soy un experto. Puedo decir que he llegado a tener experiencia, pero un pequeño descuido puede convertirse en una gran tragedia. Tal vez tú tienes mucho tiempo de conocer la palabra de Dios, o tal vez estás en ese proceso de conocer la palabra de Dios. Hermano, no te descuides. Toma las instrucciones de Dios y llévalas a la práctica de una manera cuidadosa. ¿Habrá gente que se va a burlar de ti? Claro. ¿Habrá gente que va a criticar tu fe? También. Pasaremos por situación de sufrimiento y de aflicción, sin duda, pero en cada una de ellas
podemos nosotros estar seguros que la promesa de Dios será cumplida y traerá fortaleza y consuelo a nuestro corazón a través de su palabra. Después, tú y yo tomemos la decisión determinada de agradar solamente a Dios. Pongamos nuestros pensamientos en las promesas de Dios. Tomemos la decisión de vivir en la nueva vida que hemos recibido y sigamos cuidadosamente las instrucciones de nuestro Dios. Tal vez estás pasando por un momento difícil o tal vez estás en un momento inmejorable. Es momento de seguir estudiando la palabra, de seguir conociendo esas promesas que Dios tiene para aquellos a los cuales ha salvado, limpiado, regenerado, amado y prometido que un día regresará por su iglesia, por nosotros. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a ser agradables delante de ti. Padre amado, que tu Santo Espíritu nos guíe al arrepentimiento, a la confesión de pecados, y que no haya absolutamente nada indigno en nuestra vida, que no haya absolutamente ninguna perversión en nuestra vida, ninguna acción que vaya contra la naturaleza que ahora tenemos. Padre amado, gracias por hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Gracias por mostrarnos tu fidelidad. Gracias por mostrarnos tu bondad y tu gracia. Padre amado, ahora danos esa fortaleza y ese consuelo para que nosotros podamos caminar de la manera como tú así lo has diseñado para cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, solos no podemos, te necesitamos a ti, por eso pedimos tu ayuda, pero también por eso nos disponemos a seguir tus instrucciones de una manera cuidadosa. Gracias por escucharnos y gracias por amarnos. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan una noche maravillosa y que la presencia de Dios esté en sus hogares. Que el Señor les bendiga.